es un equipo de mucha tradición en el fútbol mexicano, protagonista de finales de Liga y Copa. El Club Monarcas Morelia comparte con la ciudad que le da casa no solo la pasión por el fútbol, sino también los colores y emblemas de la capital del estado de Michoacán. El fútbol tuvo sus inicios en la ciudad de Morelia bajo el nombre de Club Deportivo Oro el 21 de noviembre de 1924, incursionando en el profesionalismo 27 años más tarde bajo el nombre de Club Deportivo Morelia, en la recién creada Segunda División junto a otros 6 equipos. El Club Deportivo Morelia debutó en la División de Plata con un contundente 5-1 en contra de un viejo conocido del fútbol mexicano, el Pachuca, en el desaparecido Campo Morelia. El ascenso a Primera División lo obtuvieron gracias a la renuncia del Club Puebla al máximo circuito en la temporada 1956-57, situación que dejó una vacante extra, la cual Morelia aprovechó luego de finalizar como subcampeón de liga en Segunda División. Debutó como visitante ante el Club América en el Estadio Ciudad de los Deportes, con marcador final de 1-1. El responsable del histórico primer gol del Deportivo Morelia fue el costarricense Carlos El Chino Láscares. El primer partido de local tuvo como rival al Club León, cayendo 2-1 contra el conjunto de Guanajuato, al mismo tiempo que Morelia abría las puertas de México a uno de los extranjeros más sobresalientes en la historia del fútbol nacional, el uruguayo Carlos Milok. La competencia en Primera División fue muy dura para el Deportivo Morelia. Su primer triunfo ocurrió el 15 de septiembre de 1957 en la 10ª jornada al golear al Cuautla 4-1. Esta temporada la terminarían en la posición 12 de 14 equipos, superando a Cuautla y Deportivo Tampico. En la temporada 1959-60, para solventar los graves problemas financieros que atravesaba el club, la directiva decidió dar de baja a todos sus extranjeros, terminando esta campaña a solo un punto del descenso, infierno que no lograrían evitar en la temporada 1967-68, cuando en el estadio 10 de diciembre fueron derrotados 2-0 por Cruz Azul, sentenciando su regreso a la Segunda División. Al regresar a la División de Plata, el club atravesó por muy malos momentos, a tal grado de estar muy cerca de desaparecer, situación que no ocurrió gracias a un grupo de empresarios que unieron fuerzas para salvar el club e iniciar una nueva era bajo el nombre de Club Atlético Morelia. Moyano, más bien diría yo Moyano contra Morelia. Ahí se perfila. ¡Gol! ¡Gol del Morelia! Rocha vence a Moyano y las tribunas se convierten en un manicomio. Minuto 28 con 3 segundos. 13 años después de competir en la Segunda División, volvieron a Primera y la prioridad seguía siendo la permanencia, pues en las temporadas 1982-83 y 1984-85, Zacatepec y Puebla complicaron el andar del Atlético Morelia en la máxima categoría. Morelia accedió por primera vez a una liguilla en el torneo Corto Prode 1985, donde fueron eliminados con global de 5-1 a favor del Atlante en los cuartos de final. Su primera liguilla en torneo largo fue en la temporada 1986-87, donde lograron eliminar a Tigres en los cuartos de final para luego despedirse del torneo en semifinales ante Cruz Azul. En febrero de 1996, TV Azteca adquirió el club y 3 años más tarde, en el invierno 1999, cambiaría su nombre a Monarcas Morelia. A lo largo del tiempo, el club se ha caracterizado por ser fiel a sus orígenes, respetando sus colores y adoptando importantes símbolos de la ciudad. Los colores amarillo y naranja, plasmados en su uniforme y escudo, los heredó de las raíces novohispanas de la ciudad de Morelia. Por otro lado, los 3 reyes en el escudo de la ciudad dieron origen al apodo de Monarcas. Ubicado al noroeste de la ciudad de Morelia, el Estadio Generalísimo José María Morelos y Pavón
o simplemente Estadio Morelos, es el hogar del Club Monarcas Morelia. Su inauguración fue el 9 de abril de 1999 contra el Club América, derrotando a las Águilas 2-1. El primer gol en este estadio lo marcó el Atlético Morelia en los botines del chileno Juan Ángel Bustos. Su capacidad es de 35,000 aficionados, lo que lo sitúa como el octavo más grande del país. Otro inmueble, el Olímpico Venustiano Carranza, perteneció al Club Morelia antes de ocupar el Morelos. Actualmente es hogar del Club Atlético Valladolid de la tercera división. El club posee una liga de primera división obtenida en el torneo Invierno 2000, un campeonato de Copa MX en el Apertura 2013 y la Supercopa 2013-2014, además de una liga de segunda división, una copa y un título campeón de campeones de la categoría de plata. El club no posee títulos internacionales, siendo los subcampeonatos de CONCACAF ante Pachuca en el 2002 y Toluca en el 2003 sus mejores resultados. En torneos de Sudamérica, el club ha participado en 3 ocasiones en Copas Libertadores, la primera en el 2002, donde alcanzaron los cuartos de final, instancia en donde fueron eliminados por otro mexicano, el América. En el 2010 entran directamente a la ronda grupal, ubicándose en el sexto pelotón junto a Banfield de Argentina, Nacional de Uruguay y Deportivo Cuenca de Ecuador, pero no lograrían pasar esta fase. Compitieron por última vez en la Copa Libertadores en el 2014, pero no lograron entrar a la fase de grupos, pues fueron eliminados en la reclasificación por el Independiente de Santa Fe de Colombia. Una de sus barras oficiales es la Locura 81, encargada de animar al club y hacer pesar la localía a los rivales en el Estadio Morelos. El fantasma, Marco Antonio Figueroa, es el máximo goleador de la institución con 130 dianas, además del sexto elemento con más presencias en el club. Jugó 267 partidos, siendo uno de los más importantes en su carrera, el juego que les daría el título de liga contra el Toluca en el invierno 2000. Darío Franco, líder indiscutible de la saga del Morelia, en la final del invierno 2000, logró convertirse en un muro impenetrable para los rivales. Con 241 partidos jugados con el Morelia, es el séptimo jugador con más presencias en el club. Ángel David Comiso fue clave al atajar 3 penales en la final de vuelta del invierno 2000. Tapó los disparos de Ciña, José Cardoso y Adrián García Arias. Hasta aquí llegamos con este video, amigos de la Anarquía Futbolera. Pásenla muy bien, nos vemos en la próxima.